Imagínate un alimento con un color tan intenso que parece sacado de una pintura, con un dulzor natural que encanta el paladar y con propiedades tan poderosas que los atletas de alto rendimiento lo usan para mejorar su resistencia. Estamos hablando de la remolacha o betabel, un tubérculo que esconde secretos que pueden transformar tu salud y energía. Pero, ¿de dónde viene esta joya nutricional? ¿Cómo se cultiva? ¿Cuáles son sus verdaderos beneficios y qué curiosidades la rodean? Hoy te lo contamos todo. Y te adelanto algo. Al final del video descubrirás un dato tan impactante sobre la remolacha que cambiará tu forma de verla para siempre. No te lo pierdas. Queremos agradecer a nuestro seguidor Martín Acosta Gárate, quien fue el que nos preguntó acerca de cómo se realiza el cultivo de este alimento. Si tú también quieres que hablemos de un alimento en especial y que te saludemos en nuestro próximo video, no te olvides de dejarnos tu comentario. ¿Cómo se cultiva la remolacha? El cultivo de la remolacha es un proceso fascinante que combina ciencia y tradición. Este tubérculo prefiere suelos ligeros y bien drenados con un pH entre 5.5 y 7. Para su desarrollo, se requiere una temperatura moderada, entre 10 y 24 grados Celsius, lo que permite que sus azúcares se concentren y le den ese sabor tan particular. La siembra puede hacerse a partir de semillas que germinan en aproximadamente 5 a 10 días. Durante los primeros 15 a 20 días es crucial mantener la humedad constante para garantizar un crecimiento homogéneo. Luego, se reducen los riegos a una vez cada 10 días, dependiendo del clima. Uno de los mayores desafíos en el cultivo de la remolacha es el control de malezas, ya que no existen herbicidas selectivos eficientes para este cultivo. Es por eso que se requiere una gran inversión en mano de obra para eliminar estas plantas competidoras de manera manual o mecánica. La remolacha también necesita una adecuada fertilización para garantizar su crecimiento. Se recomienda el uso de materia orgánica rica en nitrógeno, fósforo y potasio, elementos clave para fortalecer su desarrollo radicular y potenciar su contenido nutricional. Un suelo bien abonado también mejora la calidad del fruto, haciéndolo más dulce y de mejor textura. Otro aspecto clave en su cultivo es la rotación de cultivos. Para evitar enfermedades y plagas que puedan afectar la cosecha, los agricultores alternan la remolacha con otros cultivos como cereales o leguminosas. Esto ayuda a mantener la fertilidad del suelo y reduce la dependencia de fertilizantes artificiales, favoreciendo un sistema de producción más sustentable. La cosecha se lleva a cabo entre los 4 y 5 meses después de la siembra. En este punto, los agricultores separan las remolachas en diferentes calibres, pequeñas, medianas y grandes. Las de tamaño grueso son las más valoradas en el mercado. Beneficios de la remolacha. La remolacha es un alimento lleno de propiedades nutritivas y medicinales. Su alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes la convierte en un aliado clave para la salud. A continuación, exploramos en detalle cómo este tubérculo puede beneficiar nuestro organismo. Reduce la presión arterial. Gracias a su alto contenido en nitratos, la remolacha ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, lo que reduce la presión arterial. Estudios han demostrado que el consumo regular de jugo de remolacha puede disminuir la presión arterial en tan solo unas horas, beneficiando especialmente a personas con hipertensión. Pero no solo eso, los efectos de sus compuestos pueden prolongarse en el tiempo si se incluye en la dieta diaria. Al mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, se reducen las probabilidades de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, haciendo que la remolacha sea una opción natural y efectiva para mantener la salud del corazón. Mejora el rendimiento deportivo. Los atletas han encontrado en la remolacha un suplemento natural para potenciar su desempeño físico. Sus nitratos favorecen la producción de óxido nítrico, lo que mejora la eficiencia del sistema cardiovascular y aumenta la resistencia muscular. Varios estudios han demostrado que su consumo antes del ejercicio permite prolongar la actividad física sin fatiga, además de optimizar el uso del oxígeno en el cuerpo. Por esta razón, muchos corredores, ciclistas y deportistas de alto rendimiento han adoptado el jugo de remolacha como parte de su alimentación diaria. Favorece la salud cerebral. La remolacha no solo mejora la circulación en los músculos, sino también en el cerebro. Sus compuestos aumentan el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Investigaciones recientes han indicado que los nitratos presentes en la remolacha pueden mejorar el rendimiento cognitivo, especialmente en adultos mayores. Su efecto vasodilatador permite que el cerebro reciba más oxígeno y nutrientes esenciales, favoreciendo la memoria y la concentración. Fortalece el sistema inmunológico. Su alto contenido en vitamina C, hierro y antioxidantes hace que la remolacha sea un refuerzo natural para el sistema inmunológico. Estos compuestos ayudan a combatir infecciones, reducir la inflamación y estimular la producción de glóbulos blancos,
esenciales para la defensa del organismo. Además, su combinación de nutrientes apoya la regeneración celular y la cicatrización de heridas, lo que la convierte en un alimento clave para mantener el cuerpo protegido y saludable. Apoya la salud digestiva. Rica en fibra, la remolacha favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. Su consumo regular ayuda a mantener una microbiota intestinal equilibrada, promoviendo una mejor absorción de nutrientes y evitando problemas gastrointestinales. Otro beneficio es su capacidad para estimular la producción de jugos gástricos, facilitando la digestión de otros alimentos y reduciendo la hinchazón o el malestar estomacal después de las comidas. Principales países productores de remolacha. La remolacha no solo es popular en la cocina, sino que también es una de las principales fuentes de azúcar en el mundo. Los países líderes en su producción son Rusia, principal productor mundial de remolacha azucarera, clave en su industria de edulcorantes. Estados Unidos, cultiva remolacha en estados como Minnesota y Dakota del Norte. Francia y Alemania, líderes en Europa en la producción de remolacha para azúcar. Polonia, destacado por su tradición en la producción de remolacha. Colombia, aunque no es un productor a gran escala, regiones como Cundinamarca y Boyacá destacan en su cultivo para consumo local. Curiosidades sobre la remolacha. La remolacha no solo es un alimento lleno de beneficios, sino que también esconde datos curiosos que han fascinado a científicos y consumidores por siglos. Aquí te dejamos algunas de las más sorprendentes. Orina y heces rojizas. Si alguna vez comiste remolacha y notaste un color rojizo en tu orina o heces, no te preocupes, no es nada grave. Este fenómeno se llama veturia y ocurre debido a los pigmentos naturales de la remolacha, las betalainas. Aunque es completamente inofensivo, muchas personas se alarman la primera vez que lo experimentan. Curiosamente, no todos presentan veturia, ya que depende de la acidez del estómago y la velocidad del metabolismo. Se utilizó como tinte natural en la antigüedad. Desde hace siglos, la remolacha ha sido utilizada como colorante natural para telas y cosméticos. Su pigmento intenso y duradero la convirtió en una opción popular en la época medieval. Incluso hoy en día, algunas industrias utilizan extractos de remolacha como colorantes naturales en alimentos y productos cosméticos debido a su composición libre de químicos artificiales. Aliada del amor y la fertilidad. En la antigua Roma, la remolacha era considerada un afrodisíaco natural. Se creía que su consumo aumentaba la energía y la vitalidad, y por eso se utilizaba en pociones del amor. La ciencia moderna ha demostrado que los nitratos presentes en la remolacha pueden mejorar el flujo sanguíneo, lo que contribuye a un mejor desempeño físico, incluyendo la fertilidad y la salud sexual en general. Puede ser usada para descontaminar suelos. Estudios recientes han mostrado que la remolacha tiene la capacidad de absorber metales pesados del suelo, lo que la hace útil para procesos de biorremediación en terrenos contaminados. Su capacidad de filtración permite reducir la presencia de sustancias tóxicas en el suelo sin afectar su crecimiento, lo que la convierte en una alternativa sostenible para mejorar terrenos dañados por la contaminación industrial. Ha sido estudiada para la alimentación en el espacio. La NASA ha investigado la remolacha como una posible fuente de alimento para misiones espaciales debido a su alto valor nutricional y facilidad de cultivo en condiciones controladas. Su capacidad para crecer en espacios reducidos y su contenido en nutrientes esenciales la convierten en un candidato ideal para la alimentación de astronautas en misiones de larga duración. Si quieres saber qué comen los astronautas mientras están en el espacio, aquí arriba te dejo el video para que conozcas sobre su alimentación. Como ves, la remolacha es mucho más que un simple tubérculo. Es un alimento lleno de historia, beneficios y curiosidades sorprendentes. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el dato que más te sorprendió? Y si te gustó el video, apóyanos con un like, compártelo con esa persona que conoces que es amante de la remolacha y suscríbete para seguir descubriendo los secretos de los alimentos que transforman nuestra salud. Y si quieres seguir descubriendo cómo se cultivan otros alimentos, te invitamos a ver nuestro video sobre el cultivo de la piña. Un proceso igual de fascinante que te sorprenderá. Te dejamos en esta ventana el link para que vayas a verlo y sigas aprendiendo acerca de los alimentos.